gente, bienvenidos ya a Santiago de Chile. Me llamo Santiago Martínez y esa hermosa mujer que ven al lado mío se llama Valentina Collarte, mi novia y mi pilar fundamental para esta vuelta al mundo que no ha sido nada fácil. En total estuvimos 10 meses en ruta en los que hicimos Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. En estos meses ya algunos de ustedes en redes nos conocen como ¿no? Colombiano y la novia chileno. Y somos una pareja motivada en darle la vuelta al mundo. Pero hace unas semanas atrás tomamos una decisión no muy fácil de digerir. ¿Por qué no nos vamos a Chile? La decisión la tomaríamos tras la renuncia de un empleado que teníamos en nuestra organización y esta es la principal fuente de ingresos para nuestro viaje. Creo que lo más sano ahora y lo que estoy viendo muy conveniente es que paremos el viaje. Una decisión que no fue nada fácil, pero había que hacerlo. Por suerte el mundo está lleno de gente maravillosa y en casa de esta hermosa familia brasilera se quedaría la caballota. Así que bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Recuerden que nuestra familia no sabe que llegamos, así que esto va a estar muy interesante. Bueno, y ahora estamos aquí ya a una cuadra de la casa de la mamá de Valentina, así que va a ser la primera persona que nos va a ver en mucho tiempo. No se la esperaba. No, vea, les presentamos la suegra. Que es la que ha trabajado con nosotros Sí. todos estos 9 meses, la que nos ha ayudado y Pies- ha sido parte del equipo. Pieza importante, así que se vienen unos días buenos. Ahí les vamos a ir contando todo. Y también la sorpresa sería, por ejemplo, para los abuelos paternos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Y esa sorpresa? La hermana de Valentina con el compadre. ¡Feliz año! Y los abuelos maternos. Y tras apenas un día de nuestra llegada, teníamos que poner manos a la obra.
Y así como lo están viendo, nosotros desde que retornamos a Chile desde Brasil, lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar, porque como bien ya lo hemos dicho, es lo que da el sustento para poder llevar este proyecto a cabo. Pero bueno, dentro de todas estas actividades que nosotros estábamos realizando, así súper entretenidos y todo, nos llegó una invitación que definiría mucho el futuro de nosotros, tanto como la del canal. Quienes embarcaron en una aventura hace 9 meses desde nuestra capital. Así es, en una moto BMW 800 con el... Oye, ¿estás preparado para aproximadamente 400 personas? Este es el primer evento más grande que hace aquí Motomundi. Estamos preparados para todo. Para todo. Ahí está, el mundo con los PIT, invitados especiales. Así es, en una moto BMW 800 con el objetivo de dar la vuelta al mundo. ¡Wow! Le presentamos a Valentina Collarte y Santiago Martínez en El Mundo con los PITs. Bienvenidos, chiquillos, adelante. Gracias. Bueno, gente, y ustedes se preguntarán, ¿y estos qué están haciendo allá o qué? Pues resulta que Motomundi se contactó con nosotros para ir a exponer el proyecto El Mundo con los Pits, el cual iba a ir acompañado de otras personas, que era Aileen al Límite y también Ida y Vuelta en Moto. Al lado de ellos íbamos a exponer los proyectos, y esto ante los ojos de muchas personas. Bueno, resulta que tanto fue, tan bien que nos fue, que Motomundi no se resistió al encanto de los pits y ofreció ayudas. Valentina se está riendo por allá. Que nos dijeron, hey, podríamos hacer algún tipo de alianza porque nos interesa mucho su proyecto. Y así fue como se originó este cruce entre El Mundo con los Pits y Motomundi. Y una de las cosas muy positivas es que nos estamos probando unos nuevos cascos. Bueno, gente, acabamos de tener un choque en nuestras cabezas, porque como ven tenemos trajes azules, pero resulta que el único casco que medio le combina es este, pero no nos gusta tanto el brillante. Nada puede brillar más que nosotros. La otra opción era este rojo, que estaba súper bonito, estaba este casco, pero tiene rojo, entonces no combina con nada. ¿Qué opinan de este casco? Creo que ya muchas personas conocen. Dejen en sus comentarios a quién han visto con este casco. Y hay otras sorpresas que se los vamos a ir mostrando también después. Bueno, gente, y una de esas cosas que les venimos a hablar es de la tecnología que nosotros llevábamos y ahorita vamos a volver a llevar para el viaje, porque aunque nunca lo dijimos, algo que pesó mucho en la decisión para volver a Chile fue el tema de la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando estábamos en el viaje teníamos algunos problemas con las cámaras. ¿Cuáles eran esas cámaras? La primera era esta, la GoPro Hero 8 Black. Pero resulta que en el viaje, como es tan fuerte, las cámaras es una de las cosas que más sufre. Y esta se le quebró la pantalla. También se me perdió la tapa lateral. La otra era la GoPro Hero 9, que aunque funcionaba bien, muchas veces también se queda congelada la imagen y la pantalla estaba quebrada. Y la mejor cámara que teníamos, la que más nos salvaba y una de las que hasta el momento ha salido perfecta igual, es la GoPro 360, la GoPro Max, que esta es la que va en la parte de atrás. ¿Con qué otras cámaras nos vamos a ir? Es con las nuevas GoPro Hero 11. Eso no quiere decir que vamos a descartar estas cámaras, porque sí las vamos a seguir utilizando. Entonces, en resumidas cuentas, nos vamos a ir con 5 cámaras. Bueno, la parte súper importante de este video, ¿cuál es? Una de las más grandes y relevantes es
la presentación de nuestros nuevos cascos. Bien. ¿Qué tal, gente? Son de la marca Next. Los pudimos adquirir por medio de Motomundi, que van a ser nuestra nueva yunta. Vamos a estar ahí mano a mano trabajando fuertemente con ellos, pero a estos cascos le hace falta un par de cosas. ¿Y cuáles son? Pues los intercomunicadores. Lo que son las cámaras, toda la montura. Estos son los intercomunicadores con los que nosotros podemos hablar y transmitirle sobre la moto. Bueno, gente, ahora que ya teníamos un buen casco, un buen intercomunicador y todo montado sobre el mismo, lo único que nos hacía falta era unas buenas antiparras, y la verdad que para poder encontrarlas nos dimos un buen tiempo. Por suerte, una puerta más se abrió para el mundo con los pits. Esta vez sería con la gente de Extreme Zone, quienes fueron los indicados para esta situación. Bueno, y para resumirlo mucho más rápido, así es como quedaría finalmente los cascos nuevos. Estas son mis antiparras y les adapté este sistema que se llama el sistema Kickstrap, que es para sacar y poner rápido las antiparras. Y vamos a ir, como bien ya mostramos, con los intercomunicadores, los Sena 10C Evo y la cámara delantera adelante con su respectivo micrófono para grabar voz. Y aquí tenemos el de Valentina. Este es el casco de ella, mismo casco, mismo intercomunicador, con la diferencia que la cámara de ella va a ir arriba para poder que ella vaya grabando mucho mejor, obviamente sobre mi cabeza. Y hasta el momento ella decidió que le dejara la correa porque aún no quiere que le ponga el sistema Kickstrap. Bueno, aquí la gente de Mototrainer, vea, nos va a prestar esta hermosa 800 para unas clases que vamos a tener mañana. ¿Cuál es la información? Cuéntenos. Tenemos clases de Mototrainer, tenemos módulo 1 y módulo 2 con Jorge Villegas. Van a aprender ahí a derrapar, a tomar bien las curvas, a frenar en tierra, a bajar. Tranquilo, eso bien. A dominar la moto. Equilibrio de la moto, todo eso lo aprenden en las clínicas que tenemos de Mototrainer. Todo lo que le hace falta a los pits. Bueno, aquí estamos con Jorge Villegas y le vamos a pasar la palabra al hombre que es el experto. Ah, yo soy como experto no, pero soy instructor de Mototrainer, la escuela más grande de Latinoamérica en off-road. Tenemos más de 2.200 alumnos ya certificados. Haciendo nuestras clínicas, así que muy contento con lo que hemos logrado ya en estos 4 años. Y ahora vamos a ver si podemos subir la subida de la muerte, donde mueren los valientes.
Se ven súper entretenidas las clases, ¿no? Bueno, pues las clases con Jorge Villegas realmente son súper buenas. Para obviamente el que le gusta la moto, la tierra, el polvo y mejor dicho que no tenga miedo a ensuciarse. Pero bueno, las clases o las clínicas, como le llaman, están divididas en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? La primera clínica es como para entender un poco la moto, dónde está el peso muerto, cómo subirse sobre la moto, posicionarse, cómo estacionarla sin tener miedo a que se caiga. Y ya pues el segundo módulo es un poco más avanzado. ¿En qué sentido? En que ahí ya se empieza realmente a ver cómo es el frenado, cómo tomar las curvas, cómo acelerar derrapando, cómo es el frenado de emergencia con los 2 frenos sin caerse. Son muchas cosas que se ven en el módulo 1 y en el módulo 2. Déjenme decirle que ahora se van a dar cuenta por qué no todos toman el módulo 3. Ahora vamos a tener que aplicar todo lo que hemos aprendido en todos los módulos, incluyendo lo de ahora. ¿Ven? Esta subida que tiene como un muro. ¿Sí? Ya. Vamos a subir por ahí y vamos a doblar a la derecha, bordeando el cerro. ¡Eso, vamos! ¡Wow! ¡Chucha! ¡Miércoles! ¡Uy! ¡Miércoles! ¡Mierda, está re peluda! ¿Qué sentiste? Buena. En mi vida había sentido miedo sobre la moto. Pero miedo no sería lo único que sentiríamos de aquellas clases, pues también quedaría ese sentimiento de superación en equipo y más contentos aún por las nuevas amistades formadas en esta gran aventura que aún se sigue escribiendo. Nos preguntan si ha valido la pena haber vuelto a Chile. Claramente que sí, gente. Ya, familia, quiero hacer un saludo por todos ustedes. Llegó el momento de que nos vamos el 8 de mayo. Nos costó mucho tomar la decisión. No ha sido nada fácil. Esta segunda vuelta no fue como la primera. Ahora hay un apego también más grande con todo. Así que gracias a mi papá, gracias también a mi mamá, bueno, y a todos ustedes. Y estos momentos para nosotros son súper importantes y sobran las palabras. Y ojalá que nos sigan viendo por las redes sociales. Mierda. Que tus alegrías serán las mías siempre. Eso. Así que si tú estás bien, yo estoy mejor. Eso. ¡Mierda! La partida cada vez estaba más cerca, pero el destino nos tenía una sorpresa más. Hay errores que uno siempre comete en pareja y es confiar en Santiago Martínez. Confié plenamente en su supuesto horario de vuelo, que eran las 4 y ya perdimos el avión. Son muchas cosas, muchas. Vamos a ver aquí qué nos resuelve. Entre las 14 y las 16 ahí se puede confundir. 14, 4. No, lo que más me da rabia es que cómo confío en él. ¿Cómo? Entre el amor y el odio con Santiago Martínez.
Tenemos vuelo, tenemos vuelo. Hemos llegado. Los pits están de vuelta. Este es el trago típico de Chile en el verano. Ya. Santiago con sus cagas, botó el vino. Santiago. Se cayó todo el piso. Santiago. ¿Le ayudo? Yo no te veré. ¿Pero quieres reír? Ya. Nuestro suscriptor va a decir, conoce los pits en vivo y no tiene ni un brillo. Los dejé de seguir. Buenos para carretear. Bueno, para chupar. Para chupar, para el hueveo, Pero nada. Pero nada. Se ve mejor por la tele. A Cristian, infinitas gracias por la invitación a su laboratorio y donarnos unos maravillosos lentes que estaremos llevando en esta vuelta al mundo. Con mayor razón los recomiendo, ¿no? Feliz de conocer lo que el recibimiento que me dieron y todo. Feliz que me hayan aceptado así al llegar como un completo desconocido también. Tuve muchos días pensando que iba a llegar este momento, te lo juro. Para que vea que... Y se hacían eternos porque los problemas venían una tras otra, no encontrábamos solución a nada. Veíamos este viaje tan largo y ya estar aquí, ya haberlo retomado, realmente haber llegado aquí significa demasiado. Fue mucho trabajo. Y ya estar dando por finalizado como esta etapa, porque como que finalizó una y ahora inició otra. Es como un nuevo comienzo. Sí. Un nuevo comienzo en todos sus sentidos, porque hasta con las energías que tenemos es como es algo, no sé, es algo que no se puede explicar como queremos. Pero bueno, le damos finalizado esta gran etapa de 4 meses, donde se nos pusieron muchas cosas a prueba. Nuestra relación, nuestra perseverancia, nuestra constancia, y nuevamente pudimos. Así, le queremos agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo, por todos los mensajes tan gratificantes, tan hermosos, llenos de energía, de motivación. Estamos muy agradecidos de todas las personas que creen en nosotros, a nuestros fieles seguidores, por estar siempre pendiente de si subimos capítulos, de no, si publicábamos historias. Les pedimos muchas disculpas, no pudimos conectar los dos mundos porque estábamos totalmente enfocados, sobre todo Santiago, de conseguir cada cosa tecnológica para que este proyecto siga creciendo. Y yo todo el tema administrativo, de conseguir cosas, fue como un arduo trabajo, pero acá estamos para que estemos enfocados el 100% en lo que queremos, en lo que anhelamos y lo que nos hemos preparado tanto tiempo, y no tanto para nosotros, sino que todo para ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos siempre y no se van a arrepentir porque se vienen muchas cosas. Como alguien lo dijo, se vienen los pits 3.0. Los esperamos ahí y ojalá denle mucho like a este video, suscríbanse y ya saben que aquí vamos a estar con todo el amor del mundo. Chao. Chao.